Muy buenas a todos jugadores de Mutants Genetic Gladiators, aquí Manuel Egüe en un nuevo video, chicos. Y bueno, vamos a saltarnos la típica introducción y saludo que tenemos en el canal, chicos, porque hoy tenemos un video pero que muy importante, chicos, porque vamos a necesitar la ayuda de toda la comunidad para que el juego reciba la atención que se merece, chicos, la atención que nos merecemos como comunidad de un videojuego que tiene tanto tiempo, pero a la vez que tiene tanto tiempo olvidado por su compañía propietaria. Celsius Online ya saben cómo tiene de olvidado el Mutant Genetic Gladiators. Así que, chicos, la verdad voy a necesitar que presten atención y voy a necesitar principalmente de la ayuda de todos para que podamos por fin dar un paso más a que nos presten atención, chicos, porque ya saben que últimamente pues se ha estado con quejas en todas las publicaciones, se ha iniciado una huelga en el cual nosotros estamos apoyando y obviamente le decimos a quienes desean unirse, porque como ya saben, Mutant Genetic Gladiators tiene 4 años con 3 meses, creo que ya casi 4 años con 4 meses que no recibe una actualización de contenido ni nada por el estilo, chicos, o sea, nada, lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque Celsius Online tiene este método de trabajar que simplemente es tener el videojuego en línea, lo cual obviamente es fantástico, pero ya simplemente para el tema de generar ingresos, pero para nada de innovar ni escuchar a su comunidad, porque ni siquiera los cambios de balance saben hacer bien. Así que por eso el tema de la huelga, chicos, porque no es un simplemente hecho de mencionar o algo por el estilo, sino que el juego tiene sin recibir una actualización desde hace 4 años, 4 meses, que la última actualización fue la de las incursiones, un tipo de contenido así, que cambia el videojuego, que añada algo, ni siquiera campañas, ni siquiera nada por el estilo, chicos. Así que obviamente puedo sentarme a hablar horas de esto, pero vamos a ir directamente a lo que debemos de hacer como comunidad, chicos. Vamos a ir directamente. Primero vamos a ponerlos en contexto. Ya saben que la página oficial de Mutant Genetic Gladiators en Facebook, que es la principal donde después está activa el videojuego, o la única donde informa todo su tipo de cositas, el 2 de junio pasado comunicaron esto: actualización semanal. Pueden ir a leerlo y todo si quieren, pero específicamente el primer párrafo es lo importante, chicos, porque dice lo siguiente: saca tu paraguas y prepárate para una torrencial inundación de noticias en Ciudad Genéticas. Ok, esta oración no importa nada, importa es la siguiente, que dice, chicos: un anuncio en el próximo In The Works, o sea, en el trabajo número 4. Ya saben que el In The Works es una sección que ellos toman de cada 2 meses o un mes o mes y medio para informar algo que van a hacer en el videojuego respecto a actualizaciones técnicas o actualizaciones de contenido, que bueno, la crearon este mismo año, este segmento. Y bueno, esta In The Works número 4 está programada para mediados de junio, o sea, dentro de poco. Obviamente mediados puede ser, obviamente, 13, 14, 15, 16, 17 o 18 de junio. Tengo entendido que obviamente ese es lo que puede abarcar a mediados de un mes, ¿no? Así que estamos a que entre el 13 y el 18 de junio publiquen este In The Works, donde dicen que informarán de los proyectos en cursos del equipo de Mutants Genetic Gladiators. Manu, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Que cuando llegue esta publicación, chicos, cuando llegue esta publicación, el cual ya veremos si nos traerá algo bueno o algo malo, pero ya les digo yo cuál es el malvado y cochino plan que tiene Celsius, ya se los diré. Pero ¿qué debemos de hacer, chicos? Que cuando esta publicación sea realizada, todos tenemos que dejar en los comentarios, chicos, que estamos en huelga, que no vamos a meterle nada de dinero al videojuego hasta que metan una actualización, o la actualización que prometieron, que era la de The Vault. The Vault era la actualización que tenía que haber llegado, chicos, en noviembre del año pasado. Chicos, miren, ya estamos en mitad del 2024, o sea, ya se han cumplido 8 meses en el cual debería de haber llegado una actualización que es relativamente pequeña. Y, chicos, 8 meses que nos siguen aplazando esta actualización, y apenas nos van a decir que a mediados de junio de este mes nos van a dar información de los proyectos en curso. O sea, chicos, el nivel de descaro es totalmente increíble. No sé si algunos entenderán o no, pero en resumen, chicos,
nos están aplazando una actualización pequeña desde noviembre y ya vamos por mitad de año, y cuando ya estamos a mitad de año nos van a decir que apenas nos van a informar de los proyectos en curso. El nivel de descaro es totalmente increíble e incalculable, chicos. La falta de respeto, la falta de consideración, la falta de atención que nos tienen es increíble. Así que, chicos, cuando esa publicación llegue, obviamente si quieren lo hacen con sus propias palabras, pero comenten: no le vamos a meter dinero hasta que actualicen el videojuego, estaré en huelga hasta que actualicen el juego. Chicos, pero esto tiene que ser masivo. Díganle a amigos que jueguen en GG, lo que sea, chicos, pero que tiene que ser esto masivo para que tanto otros jugadores que no se informan tanto ni por YouTube, ni por Facebook, ni por grupo, nada por el estilo de la situación actual del videojuego, también se percaten de la situación actual del videojuego. Es que, como lo he dicho, el juego tiene más de 4 años sin recibir ni una sola actualización, y ya saben que venimos de hackeos tanto de cuentas por un error de ellos mismos con su nuevo videojuego. Ahora hemos venido de hackeos con la desactivación de los hornos de oro, que obviamente eso ya está activo, pero me refiero al momento. Y ahora mismo bug del PvP que no deja combatir, que esto está reportado desde hace 3 meses y no lo han solventado. O sea, chicos, Celsius tiene desaparecido todo el 2024. No han hecho nada por el videojuego en todo el 2024. Solo el tema de esto de los hackeos, porque obviamente ya hackeo es una cosa muy muy grave. El hackeo del recurso que literal vale dinero en el videojuego. Y bueno, los baneos que simplemente desde que lo hicieron se han perdido totalmente. Eso simplemente para darles el contexto. La verdad quiero hacer que este video sea lo más corto posible, pero voy a lo que voy, chicos. Así que ya saben, eso es lo que les pido, chicos, que como comunidad nos unamos masivamente y hagamos esos comentarios cuando llegue esa publicación de In The Works, donde... ¿Por qué, chicos? Manu, dirán, ¿por qué quieres hacer esto, chicos? Porque miren, este es el malvado plan de Celsius. Miren cuál es el malvado plan. Disculpen este salto que fue un poco rarito, pero la verdad sigue la misma línea. Este será el malvado plan de Celsius. ¿Qué van a hacer, chicos? Van a publicar el In The Works, van a publicar los proyectos, nos van a ilusionar con los proyectos. ¿Qué pasa? Que luego el siguiente mes nos van a decir: ya estamos preparando todo para el aniversario en julio, porque ya saben que el aniversario del videojuego es a finales de julio, pero el evento lo hacen en agosto. Entonces, en el In The Works de ahorita a mitad de mes nos van a decir, nos van a ilusionar con todo lo que va a venir, nos van a meter todo tipo de cosas de actualizaciones, baneos, cambio de balance, y luego en julio van a meter otra publicación en el que van a decir: estamos trabajando en el evento aniversario. Luego agosto va a ser un mes perdido, porque obviamente va a ser algo bueno porque se van a dedicar en el evento aniversario. Luego de eso van a decir: gracias por el evento aniversario, ahora seguiremos trabajando en las actualizaciones. Luego de eso va a llegar Halloween y van a trabajar en el evento de Halloween. Muy bien, evento de Halloween, y ya de repente estamos en Navidad y van a trabajar obviamente en el evento de Navidad. Y adivinen en dónde va a haber tiempo y espacio para la nueva actualización. No va a ser este año. Así que ese es el malvado plan de Celsius, chicos. Si la verdad esto pasa, la verdad es que es que ya lo han hecho, chicos, y lo van a volver a hacer. Porque les recuerdo que la actualización de The Vault, que tenía que haber llegado en noviembre o diciembre del año pasado, porque también podía ser noviembre o diciembre, eso lo dejaron en claro, fue pospuesta no porque tenían problemas con Mutant Genetic Gladiator, chicos, sino que Celsius Online se puso a trabajar en sacar su versión móvil de su nuevo videojuego, el Mutants Genesis. No, Manu, no es porque hubo problemas con Facebook, no porque hubo problemas con dinero, no, se pusieron a trabajar en sacar lo más pronto posible la versión de PC individual y la versión de móvil del Mutants Genesis. Y claro, hace un mes que estamos desaparecidos, pues estaban celebrando su aniversario, que como lo he dicho, el Mutant Genesis, yo no odio el videojuego, odio que Celsius Online desvió toda la atención del Mutant Genetic Gladiators por el Mutant Genesis. Y les recuerdo que el año pasado los hackeos de cuenta fue por culpa del Mutant Genesis, porque con su ID de reclamar el no mutante dejaron un código abierto, y ese código abierto permitía que cualquier persona con hacks ingresara IDs al azar, y así aleatoriamente caían en las cuentas de los jugadores, porque obviamente si te activan un mutante que reclamas por ID y luego hackean por esto, y los hijos de su madre tuvieron la descarada, la cara dura, la cara larga de decir que era un error,
desde cuando se creó el videojuego, desde el 2014. O sea, el nivel de descaro es totalmente increíble. Pero bueno, chicos, si quieren más contexto, les recuerdo que en el In The Works, que fue el primer In The Works, si no me equivoco, o el segundo, el del 11 de abril, nos decían lo siguiente, que estaban trabajando en la autentificación de Apple y Google, que la verdad, obviamente totalmente grandioso, de que en GG se pueda sincronizar con Google y con Apple, o sea, iniciar sesión con ellos, fantástico. Pero en ese, lo importante, chicos, es que nos decían lo siguiente. Decían, actualización de The Vault. Ya saben, la actualización de The Vault que tenía que haber llegado en noviembre o diciembre del 2023. Dice, paso a paso, la gran actualización, ojo, gran actualización de The Vault va tomando forma. Más información va a venir en el próximo anuncio de In The Works. Ojito, dos cositas, nos dicen que ya están terminando, o sea, o ya tienen buena forma con la actualización. Y segundo, que en el siguiente In The Works, después de ese, nos iban a dar información de ello. ¿Qué pasa, chicos? Que aquí hubo uno de los mayores descaros que yo resalté, chicos, y es que en el In The Works número 3, que era ese en el que iban a anunciar, que fue publicado el 15 de mayo, adivinen, en ese In The Works no hubo información de The Vault. Una actualización que ya tenía en ese momento, en abril, 6 o 5 meses retrasadas, ahora pasaba a tener más meses de retraso y sencillamente no nos dijeron nada de que no, perdón, seguimos trabajando. No, literal, en ese In The Works número 3 del 15 de mayo no hubo nada de información, nada, ni la palabra, ni actualización, ni The Vault, ni nada. O sea, tanto les importamos que ni siquiera tuvieron la decencia de dar la cara y de decirnos hubo problemas, hay retrasos. No, sencillamente no digamos nada. El nivel de descaro, chicos, el nivel de falta de atención, chicos, la verdad yo siempre lo he recalcado y este año lo he recalcado más porque ya tenía la pinta de que iban a seguir con lo mismo y siguen en lo mismo, tristemente, amigos. Así que eso es lo que quiero decir. Obviamente si doy más contexto, daría más contexto. Ya saben que este 31 de mayo mencionaron que se iba a venir muy pronto un cambio de balances, pero ya saben que la mayoría de la comunidad, o yo principalmente, dudé de que este cambio de balance, o era por dos razones. O primero, porque el último cambio de balances que hubo hace poco fue una basura total. Segundo, este cambio de balance lo están haciendo apresurado simplemente para meter el cambio al cazarrecompensas y a los mutantes nuevos que van a generar créditos, que esto daría a entender que solamente es una razón para ellos seguir monetizando y no se preocupan por arreglar la economía del videojuego, ni siquiera estar pendiente del videojuego. O sea, de esto ya hablé y ya hice un video, chicos, como de 20 y pico de minutos, así que no lo voy a explicar mucho, pero igualmente se los dejaré por allí para que sepan el verdadero contexto de ese cambio de balances. Y bueno, chicos, igualmente les recuerdo, dirán, Manu, ¿a qué te refieres con la actualización de The Vault de noviembre y diciembre? Bueno, chicos, contexto rápido para los nuevos. El 3 de septiembre del año pasado, del 2023, Mutant Genetic Gladiators, después de haber celebrado su 10º aniversario, publica lo siguiente y dice, ¿qué es lo siguiente? Para celebrar el final del evento de 10 años de Mutant Genetic Gladiators y una nueva era para Mutant Genetic Gladiators, aquí tenéis una hoja de ruta que resume todos los anuncios hechos durante el aniversario, así que sabéis lo que nos esperas para el juego en los próximos meses. Ojito, próximos meses del 2023. Como puedes ver, tenemos muchas cosas llegando en el Q4, Q1. Q1, chicos, en la Q significa trimestre. Por lo cual, Q4 significa el cuarto trimestre del año y el primer trimestre del 2024. Lanzaremos una actualización de la hoja de ruta de manera regular. Y adivinen, chicos, desde el 3 de septiembre del 2023 no ha habido ninguna actualización de hoja de ruta. O sea, 10 meses sin una hoja de ruta, y aquí ellos mismos nos dicen de manera regular. Es increíble. Bueno, pero sigo leyendo para hacerles saber lo que se ha publicado desde la última y lo que viene después. ¿Qué próxima actualización de la hoja de ruta es tu favorita? Bueno, chicos, cualquier cosa para los que no sepan cuál es la hoja de ruta, aquí se las estaré mostrando. La verdad, Celsius la subió a una calidad totalmente mala, así que si no se ven algunas cosas, de hecho, sí verán ustedes algunas cosas porque yo me he mejorado la imagen con IA, pero es que la calidad es malísima con la que la subieron. Y bueno, chicos, técnicamente aquí nos mostraban dos actualizaciones futuras que cambiarán el videojuego. Una actualización que es la de los cuadros en amarillo, que se llama The Vault, que es la que estamos esperando desde noviembre o diciembre. Y luego de esa actualización de The Vault tendría una actualización llamada la Torre de los Torneos, que esta iba a introducir
un rework al PvP actual y un nuevo modo PvP. Pero claro, si no ha llegado The Vault, pues obviamente, pues, ¿qué vamos a hablar de la torre de los torneos si ni siquiera la de The Vault ha llegado? En resumen, chicos, pues técnicamente la actualización de The Vault tenía que traer un nuevo personaje tipo Mutenstein, Eva, Darwin, un nuevo personaje para el lore. Tenía que traer nuevos edificios, tenía que traer una conversión nueva de tokens y cambios, una nueva forma de hacer cambios y la reactivación de los pases magnéticos, más 2 actualizaciones que era una actualización de sistema de conexión, que la verdad no lo han hecho. No lo han hecho, el juego es un desastre actualmente, de cierta manera, y una actualización de vida, o sea, simplemente actualizar para que el juego siga online, el cual tampoco han traído porque recientemente ellos haciendo sus parchecitos dejaron abierto otra vez a los hackers a hacer desastre. Así que chicos, también estas actualizaciones nos decían que iba a haber cambio de balances cada 2 meses, lo cual tampoco cumplieron porque en diciembre no llegó ese cambio de balances y no llegó un cambio de balances sino hasta el de ahorita, chicos. O sea, teníamos que recibir un cambio de balances en diciembre y no llegó hasta 4 meses y medio. No, sí, 5 meses se podría decir, 5 meses después cuando nos prometieron cambio de balance cada 2 meses. Y bueno, ya lo del PvP, la verdad pueden ver mi video original, pero bueno, ya es un video bastante viejo, pero como lo he dicho, rework del modo PvP, nuevo modo PvP y un nuevo edificio dedicado a esas fichas de PvP, entre otras cositas. Pero como lo he dicho, si no ha llegado The Vault, que tenía que haber llegado en noviembre o diciembre del año pasado, y ya estamos en el 6º mes del 2024, la mitad del año. Es que chicos, es que literal es una actualización que trae un nuevo edificio, la reactivación de los pases magnéticos que ellos ya tienen los códigos de eso y un intercambio de tokens y ya chicos, o sea es que como ellos dicen en sus publicaciones que será una gran actualización, será la actualización más pequeña del planeta. Así que chicos, esto es lo que les digo, la verdad cada vez más uno se aburre de esto, cada uno se pone triste, cada vez uno se deprime, cada vez uno se indigna de la falta de respeto y cara dura que tiene la empresa a cargo del videojuego. Y tristemente chicos, obviamente por eso ya saben que uno está apoyando la huelga, porque la única forma de que esta empresa preste atención es cuando ya no vean una gran fuente de ingresos, que es la que vienen teniendo todos estos 4 años que no han metido ni una actualización en el videojuego. O sea, ganan ya tan bien, ganan lo suficiente y son tan mediocres, tan hijos de su madre, que les da igual actualizar el videojuego. ¿Por qué? Porque tristemente la comunidad sigue pagando dinero por todo, sigue dando dinero por tonterías, sigue dando dinero obviamente por cosas que les sirvan en el videojuego, que es lo normal, pero a veces chicos hay que sacrificar cosas si la verdad queremos el videojuego. Si la verdad deseamos lo mejor para el videojuego, toca hacer esto. Y claro, luego Celsius viene por una caída de 3 meses, te recompensa con 500 de oro y la comunidad más feliz que nunca. La comunidad como ratón persiguiendo el queso por una mísera recompensa, que si de 500 o 1000 de oro por la caída de 3 meses de un videojuego, luego 1000 de oro porque literal han hecho el mayor hackeo de la historia de cuentas, que eso pasó el año pasado. O sea, ya aquí es tanto culpa de la comunidad y obviamente culpa de la empresa que no hace nada. Pero ¿qué pasa? Que la comunidad les da ese margen de cumplir y cumplir y cumplir y no hacer nada. ¿Por qué? Porque seguimos metiéndole dinero al videojuego y ellos siguen agarrando ese dinero que no va directamente al Mutant Genetic Gladiator, sino que se va para sus otros proyectos. Así que chicos, la verdad yo llevo ya 3 meses consecutivos explicando todo este tema y la verdad pues obviamente esta es mi forma de intentar de que todos apoyemos, y la verdad si ya vemos que no hay salvación, más que todo no porque la empresa no nos presta atención, porque sino que falta unión de comunidad. Principalmente esto está fallando porque falta unión de la comunidad, aunque tristemente ahora mismo la comunidad es lo más dividida posible: los hackeros, los farmeros en el PvP, los tóxicos, los que van y vienen, los casuales, los que apoyan, los que no apoyan. Tristemente lo que hacemos es simplemente darle el margen a que Celsius siga ganando dinero a costa de pues simplemente no hacer nada por el videojuego. La verdad, esto deprime, esto indigna a unos niveles increíbles, pero pues yo intentaré simplemente cumplir con esto, y si ya no pasa, pues bueno, ya no será por falta de
de dar voz, sino pues ya por falta de apoyo. Tristemente ya es por parte de la comunidad que no nos damos a escuchar nunca porque pues como lo he dicho, nos dan 500 de oro y somos felices. O sea, es que eso es increíble. Más la gente que no puede jugar, gente que no puede jugar temporadas del PvP de cada 2 semanas, sacar 1000 de oro. No pueden y de repente están felices por 500 de oro que te regalan. Es que es increíble. Pero ese no es el problema. El problema es que como comunidad no nos hacemos notar. Y también, tristemente, pues la que sigue pagando dinero por todo, que es normal. Cada quien haga lo que quiera con el dinero. No hay problema. Eso no es el problema. El problema es que estamos pagando la sinvergüenzura de la empresa a cargo de Mutant Genetic Gladiators. Ese es el problema. Ese es el problema. Que le estamos pagando sus proyectos y todo sin que le dediquen al videojuego donde creemos que le estamos metiendo dinero. Bueno, chicos, la verdad, like simplemente para que no para apoyar el contenido porque no es un video, pero sino que este video tiene que llegarle a, o sea, mientras a más personas llegues, chicos, va a ser lo mejor porque así pues más nos hacemos pronunciar, que el problema es eso, que nos faltan personas para esto. Así que like, chicos, si quieren activen la campanita, si quieren estar al tanto por si ya cuando Celsius haga su publicación y yo la analice para ver qué es lo que dicen. Y bueno, chicos, recuerden el plan que les dije que tiene planeado Celsius, que lo más probable es que se va a cumplir, y lo que debemos hacer cuando llegue esa publicación. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye.